A raíz de esa exposición que se le dio a los pastores, viendo a la iglesia el propósito que Dios tiene para su iglesia, una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha, después de esa exposición que se dio para los pastores, uno de los temas que quería hablar también a la iglesia local era sobre la santificación. Así que después de escuchar ese tema, Dios me permitió poder estudiar un pasaje. Hay muchos pasajes que Dios habla en cuanto a la santificación, y dentro de todos esos pasajes escogí un pasaje para poder hablar al creyente de lo que Dios piensa de lo que es la santificación y quién es Él. Antes de seguir, quisiera orar y dejar esto en las manos de Dios y Él use su palabra para hablar a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que tenemos frente a tu palabra. Vamos, Señor, para escuchar tu voz de cerca. Queremos ver tu carácter y queremos ver lo que piensas de la iglesia, los propósitos que tienes para tu iglesia, y nosotros somos la iglesia. Queremos pensar qué plan tienes para nosotros, Señor. Usa tu palabra para afirmar quizás conceptos que ya conocíamos, pero alinear quizás si hemos estado tomando decisiones equivocadas. Te pido que uses tu palabra para tu gloria, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo en la santificación es el tema. Les decía que en la Biblia vas a encontrar muchos pasajes. Dios muestra su carácter. Él es santo, completamente santo. Por ejemplo, tú lo vas a ver en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. No es necesario que lo busques, no es el pasaje que vamos a estudiar. Pero, por ejemplo, ahí dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La santidad es intrínseco en Él. Él es santo. Por eso demanda a su iglesia que seamos santos. Santidad en el hebreo es la palabra kodesh, que quiere decir, es algo separado, es algo que pertenece a una categoría singular, propia, y es algo cortado de un lugar para pertenecer en un lugar. En Dios no pasa eso, porque Dios es santo, de Él brota la santidad, pero todo aquel que quiera acercarse a Él tiene que ser santo. Así que vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, historias como Moisés, cuando él ve una zarza que está ardiendo pero no se consume, él dice, iré a ver qué gran visión es este. Y cuando se acerca oye una voz que le dice, Moisés, Moisés, y él dice, heme aquí. Pero lo que oye a continuación es Dios mostrando su carácter, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. En realidad, la zarza era la forma como lo llamó la atención a Moisés. El lugar era una montaña más, pero el que estaba en ese lugar era santo. Su carácter es ser santo. Así que como Él es santo, exige a todo aquel que quiera acercarse a Él sea santo. Por ejemplo, también lo vas a ver en la historia de Isaías. Isaías es un profeta que pudo tener el acceso a la nobleza. Él hablaba a los reyes, hablaba su profecía hacia ellos, hacia Judá, pero tenía acceso a la nobleza. Por ejemplo, Isaías dice, en el año que murió el rey Usías. El rey Usías fue diferente a los otros reyes, pero terminó mal el rey Usías. Terminó con una enfermedad grave, la lepra. Y lo que hace Isaías es quizás escapar a un templo. El rey está enfermo, muriendo. Él va al templo, quizás a buscar ser consolado, pero ve una visión más grande, no de un rey humano, sino del Rey de Reyes. Y él dice, vi al Señor sentado en su trono, al Rey de Reyes. Pero también vio serafines que volaban, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y ese concepto de cubrir los pies, el mismo concepto que a Moisés se le pidió. Pero dice, ellos decían, santo, santo, santo. Dios es santo y aún los serafines, que no hay pecado en ellos, son seres santos, pero cuando ven al santo, le tienen que exaltar. Y esa expresión santo, 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 es una hipérbole que trata de decir en ese momento, Él es muy, muy santo, completamente santo. Si el carácter de Dios es santo, ¿cómo tiene que ser la relación de nosotros frente a ese Dios? Entonces, yo quiero tocar contigo un pasaje que Dios habla en cuanto a la santificación del creyente para cada uno de nosotros. Y no lo veamos aislado, porque el mensaje, aun cuando fue escrito a una iglesia,
Eso fue trascendente y lo tomamos hoy como sentarnos en la audiencia original, escuchándole al autor original lo que quiere decir y qué es su santidad. ¿Por qué Dios exige su santidad? ¿Y cómo podemos tomarlo en algo práctico todo esto? Así que yo te pido, por favor, abrir tu Biblia en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Del verso 1 al verso 8. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al verso 8. Antes de leerlo, quizás hablarte un poquito de esta iglesia de Tesalónica, en Tesalónica. Bueno, la iglesia en Tesalónica era una ciudad muy importante en su momento, porque había una ruta que conectaba del este al oriente y era la ruta Ectania, era una vía Ectania, era una ruta que pasaba por lo que era por lo que era Tesalónica y hacía de Tesalónica una ciudad importante. Por ejemplo, las legiones, los soldados, cuando se trasladaban de un lugar a otro, pasaban por esa vía. Se cree que Tesalónica había mucha gente judía, pero en su mayor cantidad había griegos y algunos, como era marítima, también había marineros en esa zona. Era una ciudad griega. Los romanos, aunque ya eran el dominio mundial en ese momento, en esa zona, pero dejaron que los de Tesalónica vivan como ellos quieren, como teniendo sus propios dioses. Bueno, los griegos eran también personas inmorales, vivían en la inmoralidad. Así que Pablo un día se decide hacer un viaje misionero. Se le impide que se quede en Asia Menor y ahora ve en una visión a un macedonio y le dice, pase aquí, ayúdanos. Y lo que hace Pablo es pasar hasta a Filipos y luego llega a Tesalónica. Y cuando llega a Tesalónica, la escritura en Hechos dice que él se quedó con más o menos 3 sábados, pero hay posiciones que creen que Pablo pudo quedarse mucho más porque llegó a tener un amor grande a esta iglesia. Ahora, Pablo predica el evangelio, predica sobre Cristo, lo que Pablo normalmente cuando hablaba en una sinagoga, él usaba lo que era el Antiguo Testamento para demostrar que el Mesías Jesucristo, que él murió, pero que ahora resucitó. Y de toda esa predicación, ahora había un pequeño grupo, como una pequeña iglesia. Pero esta iglesia, como era una zona muy importante por las vías, y era una zona cerca a un puerto, en medio de las montañas, el testimonio de ellos crecía mucho. Por eso Pablo le va a decir, oigo de vuestra fe, oigo de vuestro amor, oigo de vuestra esperanza, que se ha difundido. O sea, Tesalónica era como el lugar clave aún para que el testimonio llegue a otros lugares, el evangelio llegue a otros lugares. Entonces lo conocían a los de la iglesia de Tesalónica, lo que ellos se comportaban, cómo vivían, se oía de ellos. Ahora, entonces Pablo, como ama mucho a esta iglesia, cuando él tenía que salir, él deja a Timoteo, a Silas ahí, luego se encuentran con Pablo en Atenas, pero él los vuelve a enviar allá. Pero otra vez llega la información, y en medio de ese informe de Timoteo, él escucha, por ejemplo, estaban entrando errores doctrinales en cuanto a la venida del Señor, y él va a escribir sobre eso en el libro de Tesalonicenses, pero no deja de escribir conceptos de la vida cristiana, porque Pablo tenía un temor. El temor de Pablo era que estos hermanos regresen a vivir en una vida inmoral. Ahora, la vida inmoral en aquel tiempo era mucha libertad. O sea, por ejemplo, te acordarás en Éfeso, había un culto a la diosa Diana y había más de 1000 prostitutas que practicaban la prostitución sagrada. Y muchos acudían ahí a pecar inmoralidad. Y Pablo, su temor era que la iglesia sea una iglesia santa, a razón del carácter de Dios, que Él es santo. Entonces Él va a gastar un tiempo para hablar de la santificación. Cómo estos creyentes tienen que vivir. ¿Por qué se les llama vivir en santidad? Ahora, nuestro tiempo, nuestro mundo hoy, no parece diferente a este. Nosotros vivimos en el óvalo de Santa Anita, muy cerca, y la inmoralidad reina ahí. Muchos hoteles donde gente va a pecar. Pero no solamente se ve en Santa Anita, se ve todo Lima. No solo en Lima, lo vemos en el Perú, lo vemos en el mundo. La inmoralidad está. Así que
es importante poder estudiar este pasaje también. Así que lo voy a leer del verso 1 al verso 8 y vamos a ver cómo Pablo desarrolla este tema. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que os aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hay un libro de un hombre que se llama, usted lo conoce, Miguel Núñez, y él escribe en uno de sus libros, el libro es Una iglesia conforme al corazón de Dios, y hay una parte donde él trata en cuanto al pecado moral, de cómo la iglesia tiene que tratar este pecado, pero él da una frase que me llamó la atención cuando lo leí. Dice esto, dice él así, dice: cuando el liderazgo va dejando de ver que la santidad es parte de la iglesia se va convirtiendo en una iglesia permisiva. Ahora, hablar de la santidad no solamente tiene que recaer en el liderazgo, aunque el liderazgo tiene que ser ejemplo en su vida en santidad, pero también es el carácter de cada miembro, de cada iglesia, de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en una iglesia, no pensamos en una iglesia más, sino un modelo de iglesia. Una iglesia como quizás estos hermanos, escuchando y aprendiendo qué es la santificación, cómo se tiene que vivir esta vida. Entonces, lo que Pablo va a hacer ahora es desarrollar ese tema de la santidad. Y él empieza diciendo: por lo demás, hermanos. Ahí cuando dice por lo demás, hermanos, Pablo no está minimizando lo que estuvo diciendo, sino Pablo está poniendo todo lo que va a decir a continuación a la misma altura. Ha estado hablando, por ejemplo, tú vas a ver en el capítulo 1, fíjate, el capítulo 1 en el verso 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta iglesia, te decía que Pablo la fundó, pero no solamente la fundó y escuchó el mensaje, sino Pablo modeló una vida. Y ver a un hombre que teme a Dios, modela una vida, hizo que la iglesia imitara la conducta de Pablo. Y Pablo no solamente dice: imitaste de mí, sino de nosotros. Entonces Pablo está ahí, Timoteo, Silas, el liderazgo, modelando una vida en santificación. Fíjate, por ejemplo, el capítulo 3, el verso 13, cuando va a decir esto: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo está pensando en una iglesia que cuando se encuentre con su Señor sean irreprensibles en santidad. Entonces es necesario tocar sobre la santidad en la iglesia. Así que Pablo va a desarrollar todo este tema en cuanto a la santidad. Así que el punto número 1, que yo lo puse en la exposición, es así: mantén una vida que agrada a Jesús. Mantén una vida que agrada a Jesús. El verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo dice: os rogamos. La palabra rogar en el griego es erotao, que quiere decir, quiere ver un resultado. Pero dice: os rogamos y exhortamos. La palabra exhortar es el concepto de pedir fervorosamente. Pablo está tomando su tiempo, ya la fundó esta iglesia, ahora va a mandar una carta, cuando habla en esta sección, va a dar el carácter y va a rogar. Quiere pedir un cambio. Por favor, fervorosamente. No es el concepto, perdón, quizás use esta palabra rogar, no es el concepto de si lo puedes hacer, sino lo tienes que hacer. Exige, Pablo. Exige que esta iglesia viva de esta manera.
Y Pablo dice, exhortamos, pero ahí viene que cuando estaba desarrollando este punto, me llama la atención cuando Pablo dice, os rogamos y exhortamos en el Señor. Ahí hay una preposición que cuando nosotros pasamos por alto, quizás no perdemos de vista la ricura que hay. Pablo dice así, rogamos y exhortamos, pero incluye una frase que dice, en el Señor. Esta preposición en él, la preposición denota algo fijo. Pensaríamos de esta manera, sería en relación a. O sea, Pablo está diciendo, para poner el peso de la exigencia a que esta iglesia viva en santidad, lo está haciendo a razón de quién demanda esto. Y es Jesús demanda esto. El carácter de Jesús es, Él fue santo, nunca pecó, y dice, en el Señor os ruego y exhorto. ¿Cómo podemos entenderlo un poco más? Fíjate, por ejemplo, el 4:16, para dar un ejemplo de cómo Pablo usa aún las preposiciones. El verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, ¿en qué dice? En Cristo, resucitarán primero. ¿Te acuerdas? La preposición es en relación a. Cualquier muerto no va a resucitar, sino solamente los muertos en Cristo. Solo esos muertos van a resucitar. Y cuando Pablo está demandando la santidad, no le está haciendo a su título, en título de él, de su apostolado, sino lo está haciendo en el título del Señor. Dice, os rogamos y exhortamos en el Señor. Y creo que cuando veo de esa manera este llamado, ahora guardo silencio, porque no solamente el apóstol lo dice, sino está usando el nombre del Señor. Y es el carácter de Dios. Lo que yo hago es callar y escuchar a ese Dios que quiere hablar a través de él, del apóstol, en el Señor Jesús. Pero desarrolla más Pablo y dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo piensa que esta iglesia llega a aprender. Y dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, os conviene conduciros. Ahí la palabra conduciros es una vida, la palabra en el griego es peripateo, y se usaba en la vida cotidiana. O sea, en la vida cotidiana deben conducirse de la manera que Dios piensa. Os rogamos en el Señor Jesús que conduzcanse de esta manera, para que agraden a Dios. Y no solamente piensa en algo efímero, poco, sino trascendente. Dice, así abundéis más y más. No hay un límite. Cuando yo pienso el llamado de Dios para la iglesia a la santificación, no es algo que el creyente no lo pueda hacer. Indudablemente, querido hermano, la santificación en realidad no lo puedes hacer tú solo. Tiene que operar el Espíritu Santo en tu vida. Si eres nuevo creyente, no puedes vivir esta vida en santificación. Primero tienes que tener una relación con Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando se le llama al creyente que viva de esta manera, el creyente lo puede hacer, porque Dios lo demanda, y no es algo que no lo podamos hacer. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, Pablo va a decir de qué manera vivirlo. Entonces Pablo pone ese énfasis. Dice, así abundéis más y más. Entonces, pienso en Pablo, que Pablo vio mientras estaba en el tiempo que estaba formando esta iglesia, ellos se convirtieron, dice, de los ídolos a Dios. Y estaban modelando una vida ahora en santidad. Dejaron los ídolos. Pero también Pablo ahora, no solamente que ahora está lejos, quiere ver a una iglesia que modele el carácter de Dios. Una iglesia santa. El punto número 2 que vamos a ver es la santificación como plan de Dios. El verso 3 al verso 6. Bueno, el 2 era en el 1. Bueno, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Te hablé de que es el carácter de Jesús que recibió el apóstol Pablo. El 3 al 6 dice así. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es que os apartéis de fornicación.
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo empieza diciendo, pues la voluntad de Dios, como que quiere desarrollar lo que Dios piensa, la mente de Dios, la voluntad de Dios. La palabra voluntad es el propósito, el querer de Dios es vuestra santificación. Y ahí muchas veces los jóvenes queremos saber la voluntad de Dios. ¿Qué Dios tiene en el futuro para mí? Y comenzamos a hacer preguntas a los líderes. Hermanos de la iglesia también nos pasa, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué tiene para mí? Bueno, Dios solamente desea de la iglesia santidad. Bueno, perdón que sea solamente, pero Dios quiere una iglesia en santidad. Y aquí, hablando en este texto, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que Pablo lo que va a hacer ahora es desarrollar cómo se vive esta santificación. Bueno, hasta acá entendemos que Dios nos demanda que vivamos una vida en santidad, pero ¿cómo lo vivo? Lo que va a hacer Pablo ahora es desarrollar de qué manera se vive en santificación. Y lo va a hacer con 3 cláusulas. Por ejemplo, en primer lugar, le va a decir ahí en el verso 3, por la voluntad de Dios es vuestra santificación. La primera dice que os apartéis de fornicación. La palabra apartar es abstenerse, fornicación, toda inmoralidad. Esta palabra, fornicación, aquí en el texto, está englobando todo tipo de pecado, toda perversión moral. Cuando se nos dio una oportunidad de explicar a los jóvenes en cuanto al noviazgo y cómo tiene que ser aún el carácter en el noviazgo, este pasaje es no es importante tratarlo, de cómo aún en el noviazgo se puede vivir, se tiene que vivir santificación, no entra nada de inmoralidad. Pablo está pensando que cada uno de nosotros, dice, tenemos que apartarnos de fornicación. Es triste ver, por ejemplo, Pablo ve y enseña a esta iglesia de Tesalónica que tiene que vivir así, pero Pablo, por ejemplo, fundó la iglesia de Corinto también. Y la iglesia de Corinto, ¿qué pasó? La iglesia de Corinto se había vuelto una iglesia permisiva. El liderazgo dejó de ver que esto era importante. Y en medio de ellos había un joven viviendo con la mujer de su padre. Y Pablo va a decir, échenlo, sáquenlo, entréguenlo. Yo lo entregué a Satanás. Pablo es duro. La santificación en la iglesia tiene que ser algo práctico. Ahora, entonces, esto no es un pedido para un grupo de personas, solamente para los líderes. No es solamente para un sexo. Y pensamos a veces, no, los varones tienen más esta lucha. No es así. Tampoco es un mandato, no solamente es una sugerencia, sino yo tengo que considerar que este llamado es para mi propia vida. Tengo que vivir en santificación. Y Pablo piensa de esa manera. Por ejemplo, en Gálatas 5:19 va a hablar cuáles son las manifestaciones de la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y ahí usa esta palabra que habla de fornicación. Fornicación. Pero en Efesios capítulo 5, por ejemplo, el verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Sabes? Hace 2 meses atrás terminé de exponer lo que era el libro de Efesios y me crucé justo con este pasaje. Y cuando tocamos este pasaje en la iglesia, y como está puesto este pasaje, está diciendo Pablo que ni siquiera se hable de esto, como os conviene a santos. ¿Sabes? Nosotros diluimos muchas veces el llamado a la santidad y a veces en nuestro lenguaje hemos permitido, a veces hasta bromas. Y es triste ver quizás un grupo de jóvenes que hacen burla o mofa en cuanto a lo moral, o un grupo de hermanos. Pablo dice, ni aún se nombre entre vosotros, porque esto no conviene a un santo. Has sido apartado, no eres más, ya no vives más para tu pecado, ya no vives más para el mundo. Ahora tú vives para el Rey
para el Rey de Reyes, sería Jesucristo. Él te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el reino de su amado Hijo, Él establece cómo tienes que vivir. Y la forma como tenemos que vivir es en santidad. Pablo quiere ver a esta iglesia que se aparte de fornicación. La segunda cláusula que dice es el versículo que sigue. Dice el verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y sigue diciendo el 5, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, llegamos a un pasaje donde a lo largo de la historia, podríamos decir, de la iglesia, se ha dividido en posiciones. ¿Qué quiere decir Pablo acá? No en pasión de concupiscencia, que cada uno sepa tener su propia esposa. Hay un grupo de personas que piensa que cada uno sepa tener su propia esposa, está pensando en la mujer, la esposa del varón. Pero, por ejemplo, hay otra posición que creo que va hacia ese lado, pienso que va hacia ese lado, y es pensando en el cuerpo de la persona. En aquel tiempo, los eruditos, cuando escribían en cuanto a la mujer, pensaban en el griego, que es la palabra skeus, que quiere decir vaso. Por ejemplo, tú lo vas a encontrar en Primera de Pedro, cuando habla de la mujer y dice cómo tiene que tratar el hombre a la mujer, como, ¿qué dice? Vaso más frágil. Y hay una figura que dice como un vaso más frágil. La mujer es un vaso. Pero ahí sigue, dice más frágil. Ahora, cuando leía, por ejemplo, un comentario, pensaba de esta manera. Dice más frágil porque el varón también es un vaso. Solamente la mujer es más frágil, es más delicada. Pero ¿dónde puedo encontrar esa verdad? Bueno, Pablo lo desarrolla también. Tú lo vas a ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, el verso 22, 23. Vas a ver esa figura cuando se ve al Dios soberano y le dice, ¿quién eres tú? Si eres simplemente un vaso de barro, frágil. Y, por ejemplo, también lo vas a ver en Hechos capítulo 9, verso 15. Y ahí sí quiero que me acompañes. Fíjate, Hechos capítulo 9. Verso 15. Y nos encontramos en medio de la conversión del apóstol Pablo. Y luego que él pierde la vista, está ciego, Dios habla a Ananías y le dice, ve, acércate a él. Y el verso 14 dice, del 13 vamos a leer. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y ahí la palabra instrumento es en el griego la misma palabra, que es vasija, que es la palabra vaso. Entonces, cuando Pablo está desarrollando en 1 Tesalonicenses que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no está pensando en la mujer, sino está pensando en su propio cuerpo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Ahora, el llamado es fuerte. O sea, te está hablando y me está hablando. Yo tengo que vivir con este cuerpo separado de pecado. Y Romanos, lo que acabamos de leer en la lectura con nuestro hermano, es imposible. Ella nos ha hecho libre del pecado. No podemos vivir como esclavos del pecado otra vez. Así que no podemos otra vez ponerlos bajo esclavitud de la inmoralidad. Somos santificados. El llamado es vivir ahora en santidad. Que nuestro cuerpo sea santo. Sepa tener. Ahí la palabra sepa es el concepto de darnos cuenta cómo somos. No sé si en algún momento, por ejemplo, ahora que termina la exposición, sería bueno, quizás a la tarde, noche, evalúes tu santificación. Sería en este concepto, ¿qué pecados inmorales permites a tu vida? Cuando estás manejando
¿qué te permites ver? Cuando estás en el trabajo, ¿qué te permites ver? Cuando estás en la calle, ¿qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? Cuando ves relación entre la iglesia y con el sexo opuesto, ¿qué hay? Evalúate. Sería importante, ahora ven, pero habla del cuerpo, ¿cómo trato a mi cuerpo? Porque todo lo que esté en la mente lo vas a responder en algún momento, con algún tipo de pecado. Y Pablo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, su propio cuerpo, en santidad. Santidad, ya les expliqué, es apartado, y honor. La palabra honor es referencia ahora que es santo. Como vive en santidad, ahora es en honor. Por eso Pablo piensa, bueno, si Pablo lo escribió, Hebreos, honroso sea el matrimonio y en lecho sin mancilla. ¿Te imaginas un hombre cuando antes de llegar a las nupcias, toda su juventud se guardó su cuerpo, y honroso ahora es la cama, el lecho, pero nunca haber mancillado, el lecho sin mancilla? Es tremendo cuando Pablo piensa entonces el llamado a cada uno de nosotros, que cuidemos el cuerpo. Principios que tenemos que tomar de la Biblia, hacernos propio frente al mundo inmoral en el que vivimos. El mundo es muy sensual. Para vender cualquier producto usa la sensualidad. Para todo usa la sensualidad. En el deporte usa la sensualidad. Y a veces es tan natural que no vamos contra eso. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en Mateo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella. No necesitas estar en un lecho, en una cama, para ser un hombre adúltero. Es con la mente que ahora puedes ser un hombre adúltero. Pero después dice Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Lo que está pensando es tomar decisiones firmes. ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida en santidad? ¿Qué tengo que hacer para que viva en mi cuerpo en santificación? Hasta el matrimonio, los jóvenes, nosotros como casados, ¿qué tengo que hacer para vivir en santidad? Muchos creen que la lucha moral se acaba cuando me caso. Nunca acaba la lucha moral. Tengo que ser consciente que la lucha está. Pero nosotros estamos ahora del lado que ya no somos esclavos del pecado. Y tenemos que vivir en santificación. Y Dios demanda de su iglesia una iglesia santa. Y que cada uno sepamos tener nuestro propio cuerpo en santidad y honor. Por eso Pablo, cuando desarrolla a Timoteo, dice: a los hombres les pido que oren en todo lugar, levantando manos santas. Todo varón, todo líder, en cada iglesia que va a levantar, tiene que levantar manos santas. Las manos santas, ahí es una figura de las acciones que hacemos con nuestra mano. Cada uno, cuando ore, tiene que vivir en santidad, fuera de pecado. Bueno, Pablo piensa de esta manera en esta iglesia, para esta iglesia. Romanos 6, 12, 13, que habíamos leído con nuestro hermano, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces la santificación no es pasiva. La santificación es algo que yo tengo que hacerlo. No es algo personal, en el sentido de yo lo puedo hacer. En realidad, tú dependes de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Hay 3 cosas que escribía, era para que puedas vivir una vida en santidad. Puedes ver Gálatas 5:16, Efesios 5:17, Colosenses 3:16. La palabra de Dios, su Espíritu Santo, andando en una vida práctica en santificación. Y no usar este cuerpo para el pecado. Pero hay una tercera cláusula que él dice, el verso, fíjense, 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano.
Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo dice que ninguno, ¿a quién? Ningún creyente, agravie ni engañe. La palabra agraviar es sobrepasarse. La palabra engañar es tomar ventaja. O sea, que ningún hermano tome ventaja en nada a su hermano. A razón del carácter de Dios, que Dios es vengador de todo esto. ¿Cómo es tomar ventaja? Bueno, Pablo cuando le dice a Timoteo, ¿cómo le tiene que tratar a su hermana? ¿Y cómo le dice? Perdón, a las señoritas. Como a tu propia hermana, en santidad y pureza. Pablo piensa la conducta del creyente en la iglesia, fuera de la iglesia. Tenemos que ver a las personas, al sexo opuesto en nuestra iglesia como hermanas, con toda pureza. Pero cuando habla hacia una mujer mayor, le dice como a una madre. Pablo piensa en el carácter del hombre, cómo tiene que ser. Ahora dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Tú puedes sacar mucha ventaja. Puedes sacar ventaja por relaciones que construyes. Jóvenes, tú puedes sacar ventaja por relaciones que tienes, amigos que tienes. Amigos quizás de la reunión de jóvenes. Sacar ventaja en una salida. Y tú sabes con qué intención estás yendo. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Por eso la santificación es importante. El discipulado, sé que mencionar esto ustedes muy bien lo conocen y lo practican. Es un modelo de cómo el liderazgo tiene sólido. Nosotros hablamos en nuestra iglesia de cómo tenemos que discipular. Los varones se encargan de varones, mujeres con las mujeres. Queremos ver una iglesia que ande en santificación en todo momento. Ir contra el pecado moral. Todo lo que esté en nuestras manos lo queremos hacer solamente para su gloria. Y Pablo piensa de esa manera, que nadie agravie ni engañe, a razón de que dice, el Señor es vengador. Y ahí la palabra vengador es el que hace justicia. Es el que va a hacer justicia a todos. Cuando traté un día con jóvenes este tema, yo le decía, quizás hasta ahora tú tenías una relación, quizás tienes una relación, y hasta ahora estabas andando mal, pero ahora te estás teniendo la luz necesaria para que ya no tengas que andar así, porque ahora si lo haces, hay alguien que es vengador, y ese vengador es Dios. Él se encarga si tú haces a sabiendas las cosas. En tercer lugar, la santificación como el llamado de Dios. El verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios ¿a dónde? A inmundicia, sino a santificación. Ahí la palabra llamado nos ha invitado, inmundicia es concupiscencia. Dios no nos ha llamado, dice, a vivir en la concupiscencia, a la inmundicia, sino nos ha llamado, nos ha invitado a la santificación. Qué tremendo es esto. Es espectacular cuando pienso que Dios nos salva y nos santifica. Posicionalmente somos santos. Pero ahora nos llama a vivir una vida en santificación, que podemos gustar de Él, verlo a Él, disfrutar de su comunión, la relación que tenemos con Él, de poder inclinarnos a orar, de escuchar cuál Padre e Hijo. Dios nos ha llamado a vivir en una santificación real con Él, pero lo que impide todo esto es el pecado. Y Dios nos ha llamado a esa santificación, nos invita a eso. Qué hermoso. Y en cuarto lugar, la santificación como el mensaje de Dios. El verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tú sabes que esta iglesia, ya, como te decía, fue instruida por Pablo. Pablo les predicó el Evangelio, pero esta iglesia había tenido una forma de cómo recibir el mensaje de Pablo. Fíjate el 2:13 de 1 de Tesalonicenses. Capítulo 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Te das cuenta? Pablo, todo lo que les fue instruyendo, ellos recibieron como la palabra de verdad,
como la palabra de Dios. Ahora, cuando desarrolla el tema de la santificación, le dice, ¿saben? Esto es palabra de Dios. Porque si desechas esto, no desechas a hombres, sino estás desechando la palabra de Dios. Entonces, tienen que tener la misma actitud que tuvieron al comienzo, de recibir como si es la palabra de Dios. También lo que Pablo acaba de decir, cómo tienen que vivir. Qué triste es ver creyentes que desechan la palabra de Dios. Escuchan, no se consideran, como dice Santiago, su vida en la palabra de Dios, se olvidan y luego viven en pecados inmorales. Que Dios haga de nuestra iglesia una iglesia madura, una iglesia santa. Que también cuando pensemos y hablemos de los eventos futuros en las exposiciones, deseemos que nuestra iglesia corra hacia la santificación para esperar a Jesús, el cual quiere, dice en Efesios, una iglesia mancha y sin arruga. Y Dios lo va a usar su palabra para vivir en santificación. Damos gracias a Dios por su palabra. Escribí algunas cosas más, como por ejemplo, ¿cómo sé que no estoy andando en santificación? Solamente lo menciono. Por ejemplo, dice, cuando minimizas el tema de la santidad, cuando no evalúas tu vida en esta área de tu vida, cuando no estás dispuesto a que tu pastor o tu líder entre en esa área de tu vida, cuando luego de una exposición entiendes que estás andando mal y no haces nada, cuando sabes que estás mal en pecado, no buscas ayuda de Dios ni de tus líderes. Dios nos manda a vivir una vida en santidad. Y gracias a Dios por su palabra que nos refresca todo esto. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias Señor. Tu carácter es santo, eres santo. Nosotros, Señor, hemos sido comprados por precio. Jesús murió en la cruz y nosotros creímos. Abrazamos la cruz, hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Nos santificaste, pero también nos pides a vivir una vida en santificación. Te pido, Señor, que la iglesia podamos crecer, cada día anhelar vivir en santificación, apartarnos de todo tipo de inmoralidad. Te pido que todas estas verdades que hemos estudiado podamos hacerlo real en nuestras vidas. Te damos solamente la gloria y la honra a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.